Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Con nosotros. Como lo habíamos anunciado en Radio Sucesos, damos la bienvenida en este espacio entre Telesucesos y Radio Sucesos al doctor Simón Espinosa Cordero, miembro de la Comisión Anticorrupción, un historiador, miembro de la Academia de Historia, miembro de una serie de espacios de pensamiento del país, pero también con una gran trayectoria en el mundo periodístico. Doctor Espinosa, hemos visto lo que ustedes han trabajado en la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo analizar el trabajo de la Comisión y las demandas de las cuales ustedes han sido objeto? ¿Cómo lograr comprender qué está pasando en el país? Es difícil, ¿no? En cuanto a la Comisión Anticorrupción, pues eso nació de abajo del pueblo, de sindicatos, de la UNE, de la Asociación de Médicos, de la CONAIE, y ellos decidieron en una reunión en Riobamba, pues, luchar contra la corrupción, y para eso buscaron algunas personas y nos propusieron, ¿no? Lo interesante es que buscaron, pues, no todos, pero 4 de nosotros somos ya viejos, pues no, como la doctora Robalino, que cumple en octubre 100 años, yo que en octubre cumplo 89, el doctor Julio César Trujillo, que debe estar por los 85 u 86, y el economista Jorge Rodríguez, que está, como decimos nosotros, en los sub-80, ¿no? Esos somos los viejos. Pero claro, la persona más joven es María Arboleda, que tiene 46 años, ¿no? Es decir, las bases de la sociedad, usted habla de CONAIE, maestros, médicos, buscaron nombrarlos a ustedes y que se forme esta comisión anticorrupción. Sí. ¿Qué casos son los que ustedes han investigado? Uno recuerda muchísimo el más sonado, que es el tema de la refinería, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y todo lo que después vino y se denunció a través de medios de comunicación. ¿Qué otros temas han mirado ustedes con preocupación al autodenominarse anticorrupción? Bueno, sí, autodenominarse, le acepto, mi querida Claudio, pero nosotros simplemente estamos cumpliendo con la Constitución, ¿no? Que es clara en decir que todos debemos luchar contra la corrupción. Otra cosa es que no tengamos un estatuto legal porque el gobierno pues no nos acepta, cuando debería aceptarnos porque le estamos ayudando, en último término, ¿no es cierto? Pero legítimos, que es lo importante, sí somos, pues. Son legítimos y tienen credibilidad, lo cual es muy importante. Sí. La ciudadanía siempre está pendiente de lo que ustedes declaran o anuncian para tomar en cuenta y mirar qué está ocurriendo en los casos que ustedes mencionan. Sí. Bueno, entonces, respondiendo a su pregunta, Claudia, comenzamos denunciando el caso de Mandariaco, una empresa eléctrica que está en los bordes de Pichincha e Imbabura, a orillas del río Oyabán. Allí descubrimos nosotros que no se cumplió con las leyes del medio ambiente, que se contrató a Odebrecht por un precio y se terminó pagando mucho más, tanto que el propio presidente al inaugurar dijo que esta represa ha salido
un poquito cara, dijo, ¿no? Ahí tenemos nosotros un juicio del ministro Albornoz, que creo que ahora está en el Congreso, ¿no? Ahora es asambleísta, En la fue electo Asamblea asambleísta por la Nacional. provincia de la Sí, Suay. por la Suay, sí. Pero de eso todavía no nos han llamado a una audiencia. Así que ese es un caso que está pendiente y tengo entendido que va a ser alrededor de septiembre de este año. No estoy seguro, para septiembre de este año tenemos un caso, pero no estoy seguro Tienen si un es... juicio contra la comisión por haber declarado o denunciado temas en torno al proyecto Manduruyaco. Sí, y allí está también, pues, no solamente Odebrecht, sino el caso de Caminosca, que es una empresa ecuatoriana de una filial australiana, que en este momento la australiana está en Estados Unidos debatiendo sobre el caso este en Ecuador, porque ellos han descubierto corrupción, pero no nos han querido dar a nosotros los nombres, porque dice, todavía nos deben 22 millones de dólares, y si saben que nosotros les hemos dado los nombres, es un poco peligroso de que no nos paguen. Eso dicen ellos, ¿no? La empresa Caminosca. La Caminosca es ecuatoriana, pero es filial de una empresa australiana cuyo nombre no recuerdo, que es la matriz, pero que no se llama Caminosca. Y ella es esta empresa matriz de Australia es la que tiene todavía un saldo pendiente con el gobierno ecuatoriano en torno a los 22 millones de dólares que usted menciona. Sí, puede ser 19, 20, ¿no? Pero ellos han auditado y ellos han encontrado eso, y entonces están ahora en una mediación, tengo entendido. No estoy muy informado, ¿no? Pero bueno, ese es el primer caso que luego pasamos a denunciar la cuestión de los helicópteros, los DRUV, pero nos contestó el señor Contralor y el señor Fiscal General que el caso estaba cerrado y que por lo tanto ya se había investigado por parte de ellos, ¿no? Si está cerrado, investigaron. Pero nosotros no sabíamos, pues, no hemos sabido cuál es el resultado de esa investigación en un caso en que cayeron helicópteros, murió gente, murió un general relacionado con esto. Sabían muy bien que Chile rechazó a esa empresa por falseta, por fabricar mal. Entonces nosotros apelamos a la ley de defensa del consumidor. El caso estaba cerrado ya como investigación, pero no desde el punto de vista de defensa del consumidor. El Estado vendió, ¿no es cierto? El Estado compró, perdóname, y el consumidor, el vendedor, le vendió chatarra, pues en último término, ¿no? Entonces, por eso tenemos un juicio también, creo que del señor Contralor. No sé si se active ya. Después tenemos un juicio de por Toachi Pilatón. El otro proyecto hidroeléctrico del país. Sí. Ahí tenemos porque la empresa china asociada a ese proyecto con otra abusó de la cuestión de impuestos, porque hay una ley en que si una empresa extranjera tiene una filial en un país en que ya está pagando impuestos, entonces ya no paga aquí. Y ellos inventaron que tenían una filial en Suiza, lo cual es mentira. Entonces perjudicaron en algunos millones al Estado ecuatoriano. Al Estado ecuatoriano. Nosotros denunciamos esto ante el SRI y nos dijeron que todo estaba bien.
pero no está todo bien. ¿Ustedes van a seguir trabajando, Simón, como Comisión Anticorrupción con los integrantes que usted mencionó, la doctora Robalino, el economista Rodríguez, Julio César Trujillo, en fin, van a continuar trabajando con los demás a lo largo de este nuevo periodo que inicia precisamente mañana del nuevo gobierno de Alianza País liderado por Lenín Moreno? ¿Cómo mirar, cómo transparentar y cómo conseguir que efectivamente los recursos que han sido mal usados, en el ejemplo que usted pone de Teochi Pilatón, o que no se ha pagado como impuestos, sean recaudados por el Estado? Hay una serie de elementos que usted menciona en donde ha habido sobreprecio, hay preocupación por varios sectores y sobre todo ustedes han sido duramente maltratados, por decir así, cuando han sido enjuiciados por las partes involucradas. Sí, antes voy a hacer una pequeña información. Nosotros en tiempo de elecciones no investigamos y dijimos, bueno, pues si gana Alianza País, seguiremos, y si gana Lazo, seguiremos, porque nosotros no estamos contra unos ni contra otros, sino contra la corrupción donde haya. Entonces, bueno, pues ganó Lenin, el señor presidente que toma posesión mañana, ganó, y nosotros seguiremos, pues no. Ahora, ¿cómo? Es muy difícil para nosotros, porque hemos pedido papeles y no nos entregan, ¿no? El Congreso, la Asamblea Nacional no nos ha ayudado. Así es. Luego, claro, el gobierno publica en la red. El último caso que tuvimos no fue sobre la refinería de Esmeralda, sino sobre la compra del terreno de la refinería del Aromo. Perdón. Y utilizamos pues lo que informaba Contraloría en su página. Investigamos en Manta las escrituras, y ese fue un negocio muy feo, ¿no? Porque de 140,000 que valía el terreno, cuando supieron que iba a hacerse la refinería. Sí, subieron a 13 millones. El municipio de Montecristi, creo que es, ya estoy viejo, ya no recuerdo los nombres, pero se lava las manos. Pero nosotros teníamos un documento en que subieron, un documento auténtico. Todo lo que ustedes pero han espérate un rato. Sí. Entonces, nosotros investigamos en las escribanías o notarías de Manta. Teníamos a nuestro favor el informe de INOCAR, tan serio, de la Marina, que ese terreno no es apto porque da al mar en un sitio rocoso en que no se puede construir un puerto para una refinería tan grande, en que no había agua y tenía que hacerse un canal de agua, en que no había electricidad sino a 20 kilómetros. Entonces, me estoy moviendo así. Entonces, había una serie de irregularidades. Nosotros solo denunciamos este cambio de precio de $140,000 a 13 millones de dólares. Sí, pero el gobierno dice que compró en 6 millones, ¿no? Y que le ahorró al país otros 6 o 7. Ahora, Simón, de las denuncias, ¿cómo han sido entendidas o asumidas por los organismos involucrados? Porque si hay un sobreprecio tan grande de $140,000 a 6 millones de dólares, es algo enorme. ¿Cómo ustedes entregan la información y cómo son recibida la información de toda la investigación que hace la comisión? Bueno, en este caso la información vino de la Contraloría, no. Pero la Contraloría simplemente había glosado civilmente al vendedor, que es un industrial manabita, y le obligó a devolver los 6 millones. Eso dice la Contraloría, pero no hemos visto ningunas notas de crédito ni nada de eso, ¿no? Entonces nosotros dudamos que nos muestren, pues no, que realmente le han puesto eso, o simplemente es para salir del apuro. Y luego principalmente no le pusieron una cuestión penal, porque hacer un negocio de esa naturaleza
es algo penal, pues. Y no, la Contraloría se limitó hasta aquí nomás, con gran habilidad. Por eso nos castigó el señor Contralor, ¿no? Que el señor Contralor maneja la Contraloría a través del subcontralor, y buena parte del tiempo pasa en Miami, donde tiene un gran palacio, donde es ciudadano norteamericano y otras cosas. Y de estas todo dos lo cosas que estamos ustedes, seguros, ¿no? Y ustedes tienen prueba de lo que está diciendo. De esto sí, pues de otras cosas no tenemos pruebas sobre el Contralor, digo de cuestiones de Miami. Pero nosotros tenemos las pruebas de que no hay, pues, no hay los títulos, las notificaciones con... Para la devolución de los 6 millones. Sí, que muestren. Y luego, ¿por qué no puso un juicio penal? Es decir, hay una serie de interrogantes. Ahora, Simón, hacíamos referencia cuando yo le presentaba a ustedes su trayectoria periodística. Uno siempre recuerda los artículos suyos en el diario Hoy, que desapareció. Y Sí. ahora usted es un gran tuitero. ¿Cómo usted logró romper la brecha tecnológica y a los 88 años que usted nos dice que tiene, se dedica a tuitear los temas de realidad nacional e internacional? Porque uno mira que comenta la plataforma financiera que se inundó, comenta los doctorados honoris causa del señor presidente, pero también comenta las declaraciones del señor Trump en determinados momentos. Bueno, yo cuando se acabó el diario Hoy, supuse que como era un buen columnista, me iba a invitar a algún periódico. No me invitó El Universo, porque cuando yo trabajaba en Vistazo, denuncié una cosa contra El Universo, en cuestión de no pago de impuestos, que me dio la información el señor ministro de Finanzas de esa época, y ni lo tempore. La Hora no me ha invitado, el Comercio tampoco. Entonces, si no me invitan, de vez en cuando me invitan para honrar a los muertos. Vistazo, donde trabajé también como articulista 10 años, y ahora me han invitado para celebrar los 60 años de Vistazo en este mes de junio, a que escriba unos 15.000 caracteres en trocitos chicos con la fotografía de los presidentes desde que se fundó Vistazo, o sea, desde el doctor Camilo Ponce hasta el economista Rafael Correa. Bueno, pues entonces, digo, si es que no puedo escribir en la prensa escrita donde yo tenía mis facilidades, todavía no me he definido por tener una página web, aunque me estoy entrenando. Entonces, alguien me dijo, ¿por qué no te dedicas a los tweets? ¿No? Entonces yo dije, bueno, y vi que siempre he tenido un poder de síntesis y soy hombre ilustrado. Entonces, generalmente me quedo en los 140 y pocas veces me paso unos 3 o 4 Es decir, caracteres. logra usted sintetizar en 140 caracteres sus comentarios y sus análisis a lo largo del tweet que es @SimonEspinosa28. Sí, y tengo muchos seguidores, ¿no? Sí, tiene miles de seguidores. Sí, así es que estoy contento, pues no. Me he convertido en un tuitero viejo, no un viejo tuitero, ¿no? Es así, y vas a continuar teniendo seguidores. Queremos agradecer la presencia del doctor Simón Espinosa Cordero. El tiempo corre muy rápido. Él ha hablado sobre su trabajo en la Comisión Anticorrupción, una comisión conformada por ciudadanos de diferentes sectores en base a petición ciudadana, como él menciona, tanto de CONAIE, maestros y otros sectores, que está funcionando y está haciendo una serie de análisis sobre temas de interés nacional. Esperamos que sus análisis, sus referencias, sus reclamos sean acogidos por el nuevo gobierno que va a instalarse el día de mañana y también que se acepten que la posición de una comisión anticorrupción es lo que busca, es transparentar información. Y también quien quiere seguir al doctor Simón Espinosa Cordero, que él dice que es un tuitero viejo, pueden hacerlo a través de @SimonEspinosa28. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta y miembro del CAL, Soledad Buendía.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros, como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Soledad Buendía. Recordamos que ella es asambleísta de uno de los distritos de la provincia de Pichincha y actualmente es miembro del CAL y también miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Soledad, ¿cómo enfrentar el nuevo periodo de la Asamblea? Decíamos, mañana es el cambio de mando, y cómo arrancar un nuevo periodo en el gobierno por parte de Alianza País. Gracias, Claudia. Buenos días. Un saludo a tu audiencia. Primero, señalar que este nuevo periodo legislativo iniciado con pie derecho. Buscamos esos consensos, esos diálogos importantes. Mira que la conformación de las comisiones tuvo solo un voto en contra, lo cual devela un diálogo importante dirigido por el presidente Tienen Pepe un voto Serrano. en contra, pero solamente en una comisión en la que no tienen mayoría, entonces ahí hay que hacer un análisis sí, pero también. Aquellos que no estaban de acuerdo pudieron votar en contra. Entonces, si tenemos solo un voto en contra, significa que una gran mayoría de la Asamblea estaba a favor de la conformación de estas comisiones. ¿Por qué? Porque hicimos una metodología en la cual respetamos tu criterio. Todos los asambleístas podíamos poner cuáles son las comisiones a las que quisiéramos pertenecer en función de tu trayectoria política, de tu profesión, de tu capacitación, de tu experiencia laboral. Y esto lo hicimos tanto con los miembros de Alianza País como lo desde las otras bancadas. Por lo tanto, muchos asambleístas de Creo estuvieron en la comisión que en su primera opción. Y hemos visto, algunos asambleístas aquí en este espacio han dicho queremos ser parte de tal comisión y al revisar son parte efectivamente de las comisiones en las cuales tenían mayor interés. Que estés en el espacio donde quieres aportar al país. La idea es que podamos todos articular en función de un objetivo ciudadano, de un objetivo de lograr leyes consensuadas, dialogadas, ojalá con
más de 130, 132 votos y ojalá sin ninguno en contra. Pero eso dependerá obviamente de las lógicas parlamentarias. Pero decía, empezamos con pie derecho, porque lo hicimos una conformación del CAL con las bancadas de oposición. En un inicio no se pudo concretar la bancada de Creo, el cuarto vocal, pero lo hicimos en la siguiente sesión, porque obviamente entendemos que los asambleístas de Creo en su gran mayoría son nuevos y ni siquiera habían registrado la bancada, hubieron dificultades, no dialogaron con nosotros. En función de eso establecimos un mecanismo para que se pueda dialogar. Creo que este es un espacio actualmente en el cual se puede con 4 vocales, 2 de gobernabilidad. Alianza País y 2 de la oposición, por decirlo así, Cristianismo y Creo. También está el voto del señor presidente de la Asamblea, pero es otro análisis. En todos estos procesos, Soledad es parte de la Comisión de Salud. Está pendiente este famoso Código de la Salud. ¿Cómo dar cabida a las preocupaciones que tienen los sectores médicos, pero también los operadores de salud del país? Bueno, puntualizarte que soy miembro de la Comisión de Régimen Económico. Perdón. Pero en el tema del Código de la Salud, que es un tema que nos preocupa, que es parte de los diálogos y los debates, pudimos haberlo aprobado en la asamblea que concluyó, pero no lo hicimos, en función de varios análisis. Uno de ellos es escuchar las diferentes voces. Es una ley que puede generar muchísimas dificultades si no hay una información adecuada. Es fundamental que nos sentemos. Ayer estábamos tratando el tema de la reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, con aquellos sectores que están en contra. Llegaron a la asamblea. Hay discusión sobre quiénes pagan las pensiones, sí, sanciones sí, para justamente. pensiones, una Entonces serie yo de les dije, elementos. perfecto, nosotros no estamos de acuerdo, me dijeron, con la reforma. Les dije, perfecto, bienvenidos, tomen asiento. Cogimos el código y empezamos a revisar artículo por artículo. Nos demoramos varias horas, pero cuando concluimos me dijeron, estamos de acuerdo con el código. ¿Por qué? Porque muchas veces emitimos criterios de titulares que escuchamos en algún medio de comunicación y no de la fuente exacta. Cuando vas a la fuente, lees el texto y claro, puedes emitir una observación adicional o puedes estar en contra, claro, es válido, pero a partir de la objetividad de analizar el texto. Ayer analizamos la objetividad del texto. Es importante hablar de diálogo y de consensos y acuerdos. Eso lo haremos con en el código. En la Comisión también. Económica también hay varios temas pendientes. Sabemos que la Asamblea no resuelve impuestos, que eso es decisión del Ejecutivo, pero ¿cómo cumplir con todo lo que se ofreció en campaña? Bueno, y reactivación de empleo, reactivación de sectores productivos, fue parte de las ofertas de campaña de la propia Alianza País. ¿Cómo trabajarlo desde la Comisión Económica de la Asamblea Nacional? Bueno, ahí ya el Ejecutivo está preparando una reformatoria para generar estos incentivos necesarios para poder aplicar el plan Toda una Vida. El día de hoy estamos convocados en la comisión a las 3 de la tarde para recibir al ministro de Finanzas, porque tenemos... Ministro de Finanzas saliente. El ministro de Finanzas saliente para el informe de cómo se está dejando las finanzas públicas, y también tenemos que hacer un cronograma para, con las nuevas autoridades, hasta agosto tener el nuevo presupuesto. Estamos planteando un diálogo sectorial. Aquí un paréntesis, el nuevo presupuesto es del propio año 2017, todavía no estaba aprobado el 2017, estamos trabajando con el presupuesto del 2016, es decir, hasta agosto va a tenerse aprobado el de 2017. ¿Qué va a pasar con el 2018? ¿Va a ser automática y se va a aprobar de golpe los dos presupuestos? ¿Cómo tienen planificado este tema? Eso es justamente lo que vamos a realizar, vamos a escuchar al ministro para construir una planificación con todos los legisladores. Tenemos adicionalmente un diálogo sectorial planificado con los sectores productivos, con los sectores exportadores, con aquellas cámaras de la producción, para analizar los 25 incentivos vigentes hoy en la ley ecuatoriana, para poder analizar el impacto, los alcances y hacer los cambios necesarios, y con esto alimentar aquella reforma que está realizando el presidente Lenín Moreno en función, como yo siempre digo, del texto, de la objetividad de analizar el texto. Tenemos incentivos que eliminan de manera general el 100% del anticipo al impuesto a la renta para las nuevas inversiones. ¿Cuál ha sido el impacto de esta? ¿Y qué va a pasar con el impuesto sería de divisas? O sea, una serie de preocupaciones justamente, que hay. Tenemos eliminación del impuesto a la salida de divisa para varios sectores. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Ha sido un incentivo que ha permitido la dinamización económica o no? Estamos también planteando un mecanismo de diálogo con los sectores para generar una normativa como existe en Chile, para repatriar los capitales. Estamos hablando de aquellos recursos que están en paraísos fiscales de privados, incentivarles para que vengan al Ecuador, para que inviertan aquí. ¿Cómo generar factores de confianza? Lo más importante, lo que el país necesita es confianza.
para que la gente traiga capitales, para que se invierta en el propio país, ya sea inversión ecuatoriana o inversión extranjera. La pregunta y la preocupación es porque justo antes de que la asamblea anterior termine, de la cual era parte también Soledad, hubo el tema de la denuncia a los tratados bilaterales de inversión, los famosos TBI. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué generó malestar en países europeos que son parte del acuerdo económico con Europa? Bueno, justamente en el marco del acuerdo con la Unión Europea habíamos señalado que estos son procesos que no solo le está llevando el Ecuador, lo está llevando varios países de la Unión Europea porque están negociando en bloque. Aquí tenemos un tema de inconstitucionalidad emitido por la Corte Constitucional. Nosotros como legisladores tenemos que impulsar este proceso en la Asamblea, así lo hicimos con la denuncia de los TBIs, porque generamos un debate y una renegociación inmediata. No podemos tener una negociación donde estás entregando soberanía. Tenemos el planteamiento de la renegociación, como lo dijo el mismo presidente Correa, como lo hicieron a través de Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, para esos espacios de renegociación en términos en los cuales sea favorable para todos los ecuatorianos, sea favorable para las partes, donde podamos negociar y plantear un espacio arbitral regional quizás. Es decir, ustedes están planteando renegociar con cada uno de los países nuevamente los acuerdos de inversión. Tenemos ya un acuerdo comercial en bloque con la Unión Europea, por lo tanto en ese marco trabajaremos, en ese marco estamos planteando que se pueda generar la inversión, que se pueda generar pues aquellos espacios que permitan el comercio. El tema de las exportaciones han crecido hasta febrero de este año en el 13%, generando empleo, generando inversión, por lo tanto ahí le apuntamos a ese mercado europeo para nuestros productos, pero para ello inclusive la Unión Europea nos ha facilitado un rubro, un monto de crédito para poder nosotros también establecer ese acompañamiento, porque no solamente es tus bordados ponerlos en el mercado europeo, necesitas remitir esas etiquetas, tienes que ver el etiquetado, el embalado, tienes que poner las muestras en Europa a través de comercio justo, a través de los otros mecanismos que tiene el Ministerio de Comercio Exterior, poder hacer que nuestros artesanos, nuestros pequeños productores y también los grandes exportadores puedan tener sus productos en la Unión Europea. Y es importante convertirnos, o que se convierta en la Unión Europea una vitrina de productos ecuatorianos que logren permear. Es una gran oportunidad y nos va a permitir generar empleo, estabilidad económica, que es lo que el Ecuador y los amigos que nos escuchan necesitan. Necesitan estabilidad, tranquilidad y proyección de futuro. Soledad, mañana es el cambio de mando. Vimos el último enlace sabatino del presidente Correa, ayer fue el último cambio de guardia. ¿Cómo hacer esta transición 10 años después? Bueno, yo creo que aquí hay un nuevo estilo, hay un mismo proyecto político. El Ecuador votó por una continuidad de un proyecto político que va a transformar algunos temas importantes que no lo pudo concluir estos 10 años de Revolución Ciudadana. Yo creo que el Ecuador se queda con esa alegría de haber logrado una transformación. El presidente Correa se va por la puerta grande, como no lo hicieron los presidentes que estuvieron antes de esta revolución. Volverá seguramente, nosotros veíamos el enlace, decíamos en el 2020, la gente hablaba del 2021. Tendremos un periodo de duelo porque para el pueblo ecuatoriano, para aquellos que estuvieron en la Plaza Grande quedó chica ayer por tantos ciudadanos que fueron a despedir al presidente Correa, porque eso es lo que fue el cambio de guardia del día lunes. Pues aquí tendremos que seguir con este proceso sin Rafael Correa. Tenemos hoy a Lenín Moreno, tiene otro estilo, pero tenemos los mismos principios, tenemos la misma convicción de seguir transformando el país, de apuntar a las grandes mayorías, de luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, de generar empleo, claro que sí, y generar inversión, pero garantizando derechos laborales. Y también generar confianza en el país. Claro que sí, la confianza se genera con leyes claras y también con la aplicación de las normas. Muchísimas gracias, Soledad Buendía. Ella ha hablado de su trabajo en la Asamblea, tanto alaba el consenso que se ha conseguido para el nombramiento de las comisiones, habla de una política de puertas abiertas, de diálogo y de consenso al interior de la Asamblea, y también el nuevo estilo que tendrá el gobernante que mañana se instale en Carondelet. También ella dice, hay un periodo de duelo por la salida del presidente Correa, todos los espacios que se están pasando en los medios nacionales y con la cancioncita de ¿por qué te vas?, genera una serie de opiniones diversas en los sectores del país, quienes apoyan al presidente Rafael Correa o apoyan el proyecto de Alianza País y quienes están también en la oposición. La canción ¿Por qué te vas?, muy pegajosa, hace y marca posiblemente este periodo de duelo. Gracias a Soledad Buendía. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el señor embajador de la República Checa, Pavel Bench. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al embajador de la República Checa, el señor Pavel Berni. Él viene de Perú, es embajador concurrente en Ecuador y está precisamente acá cuando estamos vísperas de un cambio de mando. Embajador, ¿cómo mirar las relaciones entre Ecuador y la República Checa? Es una relación de mucho tiempo. Hay que decir que nosotros el año pasado hemos festejado 90 años de relación bilateral entre antigua Checoslovaquia y Ecuador. Quiere decir que es una relación que ya tiene largo tiempo. Por supuesto ha pasado por altibajos, pero en los últimos años se ha consolidado bastante bien, a pesar de que no tenemos embajadas efectivas en los países, tenemos la concurrencia. Sin embargo, la relación sigue desarrollándose bastante satisfactoriamente. Cuando hablamos de una relación de 90 años, además, la República Checa es parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Ecuador acaba de suscribir este convenio, este acuerdo comercial que rige a partir de enero. Cuando se piensa en relaciones, se piensa en trabajo de dos países. ¿Qué se puede hablar de comercialización, productos checos que vienen hacia Ecuador o ecuatorianos que van hacia el mundo checo? Yo creo que la relación siempre la miramos en diferentes ámbitos, la relación política, la relación comercial y la relación cultural. Y yo creo que lo que nos interesa más a todos, tanto República Checa como Ecuador, es la parte comercial, porque a nivel político ya en el mundo globalizado creo que hay un mutuo entendimiento, somos países democráticos, los países
que a nivel político no tienen ninguna diferencias, pero sí el tema económico sí nos interesa porque tanto como República Checa como Ecuador buscamos diversificar nuestros mercados y justamente eso es porque nosotros mantenemos nuestra relación económica y comercial muy cercana. Nosotros en los años pasados tuvimos aquí 2 visitas de viceministros de Industria y Comercio al Ecuador, justamente acompañados por grupos de empresarios para ver en qué áreas podríamos cooperar con Ecuador. Y hay que decir que hemos tenido incluso algunos éxitos. Si todo va bien, creo que vamos a tener aquí también primera pequeña inversión de República Checa en el rubro muy popular en la República Checa, que es el rubro cervecero, porque somos un país muy conocido por la cerveza negra es muy famosa de la República Checa. Exactamente, bueno, la más famosa es la cerveza Pilsen Urquell, porque proviene de la ciudad Pilsen, y entonces es algo que nos satisface, pero nos interesan otras áreas aquí en Ecuador, como área energética, el sector de transporte, porque si nosotros somos un país industrial, a nivel de la Unión Europea somos incluso el líder en la industrialización. Nuestro Producto Interno Bruto se conforma casi con 40% por nuestra actividad industrial, que realmente nos permite poder ofrecer productos de buena calidad, una tecnología alta, y eso es lo que quisiéramos proponer aquí a Ecuador, porque sabemos sobre ese cambio de matriz productiva, los sectores importantes estratégicos del Ecuador, interés en crear su propia base industrial. Entonces ahí nosotros podemos aportar. Y Ecuador para nosotros, por supuesto, es una fuente de muchos productos agroindustriales. Estamos importando mucha fruta, flores, por ejemplo, y otros productos, ¿no? Por ejemplo, del mar también. Es muy bueno escucharle que en la parte comercial y en la parte económica se están fomentando y mejorando el tema de las relaciones, tanto con inversiones de la República Checa en el ámbito cervecero, como usted menciona, y viendo posibilidades en el tema de la industria. En otro tema, embajador, el tema de relaciones culturales. Uno siempre mira a la República Checa con ojos de admiración desde su infraestructura, su historia, literatura. Uno piensa en la parte filosófica, música, o ejemplos como el propio Kafka y todo lo que significa para la historia y la literatura universal. ¿Cómo fomentar relaciones culturales entre estos dos países, el mundo checo y el mundo ecuatoriano y el mundo andino, ya que usted tiene su sede en Perú? Sí, es algo que también es parte de nuestro trabajo. Nosotros quisiéramos mostrar la cultura nuestra al público ecuatoriano. Hemos tenido suerte el año pasado, tuvimos aquí un concierto de la Orquesta de Cámara, Virtuosi di Praga, fue excelente presentación cultural aquí. Ha habido presentaciones del Teatro Negro de Praga. El Teatro Negro viene bastante seguido, estamos presentando nuestro cine, que es también conocido, los que han tenido posibilidades de participar o ver películas en el Festival EDOC de documentales. Ahí estaba nuestra muy buena película del año pasado, pero también nos interesaría mostrar un lado por ejemplo, arquitectónico. Muy pocos saben que los checos han hecho una huella muy importante acá en Quito. Hay 4 arquitectos que han diseñado prácticamente la ciudad de Quito. Tenemos un cónsul honorario conocido, Tommy Schwarzkopf, uno de esos arquitectos que ha cambiado Quito. Hay otros, el señor Adler, el señor Kohn, por ejemplo. Y entonces es algo con lo cual queremos trabajar y queremos mostrar que la República Checa tiene mucho que puede dar de experiencia, intercambiar también con ecuatorianos. Viene la época de verano. ¿Qué atractivos tiene la República Checa para ecuatorianos y americanos que quieran visitar este país? Un país con enormes posibilidades. Sí, somos un país de mucho turismo. El año pasado hemos tenido afluencia de 31 millones de turistas
que somos un país de 10 millones, 3 veces más turistas vinieron a nuestro país. Es que ofrece República Checa mucho, no solamente Praga, con su arquitectura, música, historia, conciertos, pero tenemos 12 lugares, patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Entonces, no es solamente Praga, sino alrededores, castillos, regiones, tradiciones, lo que se puede ver. No tenemos mar, somos país en el corazón de Europa, que también es muy fácil para los turistas que nos visitan porque rápidamente se pueden conectar con otros países, otras capitales. Y el turismo en mi país realmente es un turismo que está bien organizado, hay buena capacidad de hoteles y también, por supuesto, lo que es la gastronomía checa, que tiene sus y también pueden ayudar a Ecuador, que quiere empezar a incursionar con mayor fuerza en el turismo. Ustedes tienen el ejemplo, 10 millones de habitantes reciben 30 millones de turistas, tienen una gran experiencia en la industria sin chimeneas. Por supuesto, esto es algo que también nos interesa compartir. Estamos viendo la posibilidad de que Ecuador pueda participar en algunas de las ferias turísticas que se organizan en Praga para promocionar Ecuador. Tenemos mucho turismo de nuestro país hacia Latinoamérica, entonces es un tema de cooperación entre nuestros gobiernos, las cancillerías. Estamos viendo esa relación desarrollándose muy bien. Tuvimos en noviembre del año pasado una visita de vicecanciller de Ecuador en Praga, justamente para ver esos temas de cooperación futura en estas áreas específicas. Muchísimas gracias al señor embajador de la República Checa. Recordamos que hemos dialogado con el doctor Pavel Berni. Él es el representante del mundo checo en los dos países, en Perú y en Ecuador. Tiene su sede en Perú y está visitándonos por el cambio de mando. Ha hablado de las varias posibilidades de intercambios comerciales entre Ecuador y el mundo checo. Habla de las inversiones que pueden venir en el mundo de la cerveza y en otros espacios, y sobre todo estrechar lazos comerciales. Ecuador vende gran cantidad de frutas y otros productos a la República Checa, pero lo importante es generar lazos más fuertes de inversión, de intercambio en el tema industrial. Cuando él nos dice la República Checa tiene un nivel muy importante en el mundo europeo en lo que significa industrialización, que a Ecuador buena falta le hace cuando estamos hablando además de un cambio de la matriz productiva. Gracias nuevamente al señor embajador Pavel Berni, que nos ha acompañado el día de hoy. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el analista político Pedro José Freile. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer.
iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Pedro José Freile. Con él vamos a hablar sobre la situación política que vive el país. Pedro José fue parte en diferentes momentos de los procesos electorales que vivió el Ecuador hasta abril y actualmente quisiera conversar con él sobre cómo mira el proceso de cambio de gobierno que inicia mañana. Claudio, buenos días a toda la audiencia. Vemos realmente lo que viene en las siguientes horas con mucha expectativa. El Ecuador sin duda no va a cambiar de modelo a pesar de que cambie la dirección del modelo en estos momentos. Creemos... Cambie la dirección, cambia el jefe del modelo, por decirlo así. El jefe de Estado cambia, pero el modelo en teoría se va a mantener. Sí, el modelo se mantiene, pero vemos que el entorno alrededor de la cabeza del modelo podría variar significativamente. Hay muchas especulaciones en el orden político y en las últimas horas he podido conversar con periodistas, por ejemplo, peruanos, chilenos, y todo el mundo empieza a especular sobre un orden de sucesión casi inmediato. Se ve que el régimen puede estar empezando con bastante inestabilidad, las peleas internas dentro del partido de gobierno preocupan. Desde la ciudadanía tenemos expectativas muy altas por la estabilidad del país. Creemos que inclusive el hecho de que haya varios nombres en esta ocasión reciclados del periodo anterior pueden ser un síntoma parcialmente positivo y sin embargo vemos que las relaciones internas entre presidente, vicepresidente, jefe del Congreso pues podrían detonar en una dinámica poco agresiva entre las mismas fuerzas internas del gobierno. Pese a ser las mismas fuerzas del mismo grupo político, ¿cómo avisorar? Por ejemplo, cuando se habla de la integración del nuevo gabinete que será posicionado mañana en la noche, todavía no hay certeza de los nombres, circulan nombres de del más variado tipo, unos que se reciclan, como dice Pedro José, otros nuevos. ¿Cómo mantener esa incertidumbre y al mismo tiempo ya tenerlo listo para nombrar, porque es mañana en la noche? Seguramente queremos pensar que es así. El jefe de Estado, mandatario ya designado, pues a estas alturas sabe quiénes son los nombres de las personas que le acompañarán. Lo importante hubiera sido saber cuáles son los planes que acompañan a esas personas desde antes. Lamentablemente la dinámica de la política del Ecuador en los últimos 30 años no varió en las últimas elecciones y estos acomodos de última hora pues responden a la falta de planes concretos. Corresponden a la impericia de los gobernantes, que a su vez es una de las fuentes de potencial corrupción que podría estarse reciclando en este periodo también. Pero ¿por qué se habla de impericia cuando el señor presidente electo, que mañana ya está de presidente en funciones, ya fue por 2 periodos vicepresidente de la República? Bueno, las experiencias que él haya tenido no le convierten en un experto en gobernar. Definitivamente podríamos hablar de que hay una gran pericia en el perfil del presidente Moreno respecto de lo que es el manejo de las personas con discapacidad, a las cuales él sin duda apoyó en su periodo de vicepresidencia, pero difícilmente podríamos hablar de otro tipo de experiencias asociadas a la participación pública del entonces vicepresidente Moreno, cuanto obviamente se puede hablar de muchas experiencias, de pronto no tan felices alrededor de la figura de su acompañante, el vicepresidente Glass. Hay una serie de dudas, pero lo que sabemos es que Correa mañana deja de ser presidente y asume Lenín Moreno. ¿Qué perspectiva se tiene? Pedro José es parte de nuevos movimientos políticos, de nuevos sectores de oposición. ¿Cómo generar un compás de espera para saber si el nuevo gobierno va a actuar apegado en derecho, va a cumplir con las expectativas, va a generar cambios positivos para el país? Desde la plataforma del proceso político del Quinto Poder en que yo participo, de hecho no hemos dejado nuestro esfuerzo de construir una nación y en ese sentido hemos generado elementos técnicos que se empiezan a utilizar desde el día de mañana. Uno es un índice de responsabilidad política que empezar a aplicar a los nuevos gobernantes desde la hora cero de gobierno. Vamos a medir comportamientos éticos, capacidad, liderazgo, efectivamente la formación que se tiene, cuáles son los procesos de formación de políticas públicas que se vayan a proponer, tomando en cuenta que en un régimen que básicamente viene de un modelo político ya consolidado, digámoslo así, el del socialismo del siglo XXI,
pues cobran más importancia las políticas públicas y cómo se siguen que realmente las leyes que se vayan a emitir. En ese sentido no tenemos expectativa alguna de lo que pueda hacer la Asamblea Nacional o de lo que puedan hacer los opositores nombrados como asambleístas. ¿Por qué ser tan negativo y decir no tenemos expectativas? Porque no nace un nuevo gobierno, no hay nuevas posibilidades, nuevas formas de mirar y analizar. ¿Por qué decir no hay expectativas? Las expectativas nuevas no vienen de lo que pueda pasar en la Asamblea, pero vienen de lo que pueda pasar en la activación de la sociedad, de otros agentes intermediarios. Pero si en la Asamblea hay mayor cantidad de Ejecutivo. asambleístas opositores, vemos mayor integración posiblemente de fuerzas en donde se puede buscar cierto tipo de equilibrio que en la anterior era imposible. No, porque simplemente el equilibrio en la democracia parlamentaria del Ecuador es numérico. Y la oposición, primero, está en la misma inferioridad de condiciones en la que ha estado antes. Segundo, el proceso político del socialismo del siglo XXI está más consolidado. De hecho, avanza ahora hacia la formación política y creemos nosotros que, de hecho, la función ahora de la oposición es darse a sí misma formación política, y es en lo que nos vamos a involucrar a partir de hacer medición y comparación de la realidad, generando un proceso que sea objetivo y propositivo. Desde ese punto de vista, la función de la oposición a partir de la hora cero, el día de mañana con el régimen, creemos que debe asumirse desde los organismos intermediarios de la sociedad, los gremios, los movimientos sociales, los partidos, más que de espacios en donde las mayorías ya están definidas como la Asamblea Nacional, porque finalmente el modelo de hiperpresidencialismo, aunque cambie el ánimo de quien está como cabeza del Estado, sigue siendo hiperpresidencialismo. El buen o mal uso de esas herramientas no cambia realmente la lógica jurídica ni política del modelo. Entonces la expectativa de que eso funcione distinto es poca, cuanto si la actitud del gobierno es más conciliadora como ha ofrecido el nuevo mandatario designado, sí implica la posibilidad de que se hagan procesos tanto en lo económico como en lo político, como en lo educativo, en lo comunicacional, en el respeto de los derechos de una manera más amplia. Y en eso sí tenemos una expectativa muy grande. Es decir, ustedes van a medir este índice de responsabilidad política en todos los aspectos. Así es. ¿Qué otras herramientas está yendo o estructurando el Quinto Poder para analizar la situación del país? Conversatorios políticos permanentes. Es una herramienta también desarrollada a partir, en este caso, de un elemento de los principales de planificación del Estado ecuatoriano, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y lo que estamos haciendo es levantar desde el criterio de cada una de las personas con su gobierno de mayor cercanía, que en este caso son las juntas parroquiales, la existencia o no de la infraestructura que garantiza este documento. Fíjate, Claudia, que lo que sea que conste de esos planes ya no puede ser objeto de inversión, porque el constar en esa lista significa que ya existe algo. Entonces vamos a ayudarle al gobierno desde un punto de vista de oposición, generando un diálogo, haciendo una contrastación de lo que realmente existe versus aquello que le ha generado doctorados honoris causa a algún funcionario. ¿Y cómo mirar el tema del reordenamiento territorial que cuando se aprobó la Constitución de Montecristi se hablaba de regiones del país? Eso todavía está en proceso, se hablaba de 7 regiones en el Ecuador, pero quedó todavía en veremos. Todavía no se ha limitado las provincias como estaba planificado. Hay provincias que han agregado su tema limítrofe, unas con plebiscitos como la Manga del Cura entre Manabí y Guayas, otras por acuerdos, uno puede pensar entre Azuay y Guayas, pero todavía hay problemas de límites internos del país. ¿Cómo lo miran ustedes cuando hablan de reordenamiento territorial? Que no solamente existen problemas de ordenamiento territorial en lo físico entre las provincias, sino además de asignación de recursos en lo que tiene que ver con las regiones. De hecho, hay una iniciativa que en este momento está en curso a partir de varios de las municipalidades, creo que la mayoría de municipalidades de la región amazónica, a través de las cuales ellos quieren generar una plataforma similar al concepto de mancomunidad, en la cual quieren generar una plataforma de gobierno entre ellos que les asegure lo que los americanos llaman leverage en política, que es peso para poder negociar con el gobierno central. Creemos que muchas de esas iniciativas van a generarse en las siguientes semanas, si no meses, y son indispensables en la lógica de permitir que, de acuerdo a los mismos mandatos de las constituyentes de Montecristi, el sistema pueda evolucionar y no quedarse. Pero esto no va a ser también cruzado o atravesado por la coyuntura política, porque en 2 años se eligen nuevas autoridades de juntas parroquiales, gobiernos municipales y gobiernos provinciales. Sin duda, y esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía se mantenga activa en política. Tal vez una suerte para el gobierno, porque la atención de la gente, creemos nosotros, debe a través de procesos formativos en lo político y de procesos de observación económica, sociológica y jurídica en las realidades de cercanía de cada una de las comunidades, empezar a generar una suerte de nuevos liderazgos que pueden servir, de hecho, para consolidar a toda la República en sus expectativas de reinsertarse en el mundo con un discurso más
amistoso que el de los últimos años y que sin embargo tienen que ser tomados en cuenta por el gobierno central a nivel de políticas para permitir el empoderamiento de la gente en sus gobiernos de cercanía. ¿Cómo seguir o ser parte de lo que está haciendo el Quinto Poder? Pedro José ha hablado de dos espacios, esta especie de índice de responsabilidad política, pero también espacios de diálogo y debate. ¿Cómo mantenernos informados de lo que están haciendo ustedes? Hay una web, ¿cómo saber lo que está haciendo el Quinto Poder? Bueno, a través de nuestras páginas de Facebook, primero tenemos los días domingos en la noche a las 8:30 unos conversatorios que básicamente reflejan la posición de lo que sucede durante la semana en los diálogos que se hacen en diversos grupos. Segundo, participar en cada una de las ciudades en donde están activos con la gente del Quinto Poder de cada una de las capitales de provincia. De hecho, Quinto Poder no es el poder de participación ciudadana, solo pregunto nada más. Es el verdadero poder de participación ciudadana y de hecho uno de los proyectos que tenemos es plantearle al Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones hiperpresidenciales el poder replantear, sea por la vía de la reforma constitucional, sea por una reforma política que permite el verdadero empoderamiento del Consejo de Participación Ciudadana, la generación de un quinto poder formal dentro del Estado, que en este momento creemos que no existe. Pero una, es activarse con nuestros directivos a nivel provincial. En algunas provincias, de hecho, vamos a empezar a dar asesoría a movimientos políticos ya incorporados. Tenemos un manifiesto ideológico que vamos a publicar en las próximas semanas, a la cual esperamos se puedan adscribir movimientos políticos que ya tienen ideologías ¿Este manifiesto definidas. Significa que se van a inscribir como movimiento o partido en el Consejo Electoral? No, de hecho el experimento social del Quinto Poder, algunas comentábamos hace un año y algo, me acuerdo, Claudia, te contábamos que vamos un poco en una lógica distinta de los procesos políticos regulares. Nuestro interés no es que el Quinto Poder sea un partido político, ni que sea un movimiento político electoral, más que la plataforma ideológica que promovemos sea adquirida por pactos de integridad, por movimientos que ya existen. A nosotros nos interesa más que haya gente que está activa en política, formándose de manera adecuada para el ejercicio del poder, que ser nosotros quienes pongamos en la lógica del partido del Mauricito, del Rafaelito, del Jaimito, una de estructuras piramidales que van siguiendo un caudillo. Creemos que la oportunidad de romper esa lógica proviene de hacer esta organización política a partir de los gobiernos de cercanía, de los movimientos sociales de base, y lograr que los movimientos que ya existen se adscriban por integridad a un pacto que les permite tener acceso a formación continua, que les permite tener acceso a compartir experiencias de otros gobiernos de cercanía en otras partes del mundo y que les permite escoger los liderazgos que finalmente dan la cara en los procesos electorales de una manera más democrática y participativa que lo que ha sido usual en los partidos políticos. Es decir, ser parte de un nivel de análisis diferente de lo que pasa en la política y en la economía del país. Queremos agradecer a Pedro José Freile. Él nos habla del Quinto Poder, nos habla de lo que van a hacer a partir de mañana cuando se instala un nuevo gobernante en Carondelet, el buscar un índice de responsabilidad política, pero también buscar gobiernos participativos, hablar de todo lo que significa la nueva redistribución territorial del país, desde los ámbitos más pequeños como las juntas parroquiales hasta los más grandes de la provincia como las prefecturas, generar espacios de diálogo, generar momentos de discusión y análisis y que diferentes sectores puedan ser parte de él sin convertirse, como él señala, en un partido político, sino más bien como un lugar de debate y de reafirmar lo que significa el poder ciudadano. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Pedro José Freile nuevamente y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Queremos recordarles que este programa ya con el apoyo de Movistar, UID, Universidad Internacional del Ecuador, Produbanco del Grupo Proamérica y también con Fragancias Great para el carro. Nos vemos el día de mañana, 24 de mayo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.